Entonces, el presidente lo ha dicho muchísimo. La militancia es en el partido lo que el pueblo en la nación, o lo que el pueblo a la nación. Y esa es la situación. Ahora, si funcionan o no las encuestas, pues son discusiones estériles, no van al fondo del problema. Que si Morena gana elecciones porque son muy competitivos los individuos que salen de las encuestas, no. Morena no gana elecciones porque son muy competitivos y porque salen de las encuestas las personas más maravillosas. Morena gana elecciones porque tiene a Andrés Manuel López Obrador, que es un gran presidente. Y hay mucha soberbia, lamentablemente, en gente muy menor, en muchas ocasiones, que cree que porque sale en una encuesta, verdaderamente ya está ungido por sus propios méritos, por sus propias capacidades. Entonces, yo no es que desconfíe de las encuestas, es que me gustaría que no se desoyera la voz de la militancia de Morena y que no, sobre todo porque hay una inconformidad de la que hay que hablar. No nos vamos al club de las autoalabanzas y de las mutuas alabanzas. Hay que decirlo, se está ganando porque existe una figura enorme que se llama Andrés Manuel López Obrador, que ha gobernado muy bien y que además es un gran líder social. Cuando Andrés Manuel López Obrador falte, veremos si las encuestas resuelven cuando lleve a gente que lamentablemente en muchos casos tiene la repulsa de la militancia y a veces la repulsa del pueblo. No voy a particularizar, hay casos buenos, hay casos malos, pero las encuestas no purifican a nadie y no hablan además finalmente sino de conocimiento, no de capacidad, ni de autenticidad, ni de respeto a principios. Hay dos tipos de políticos, aquellos que viven de la política y aquellos que viven para la política. Nosotros estamos llenos de gente que vive de la política. No se han construido carreras personales ni fuentes de ingresos personales modestas en gente que no solamente tiene carencias económicas, digamos. Las carencias económicas del pueblo son las que tenemos que satisfacer, no las nuestras, cuando estamos en política, o no son prioridad las nuestras. Pero no solamente hay carencias económicas, hay carencias emocionales en el ejercicio del poder, en el desmesurado o la desmesurada ansia de reconocimiento por un montón de complejos y muchas cosas. Entonces, yo creo que el problema es que hay demasiada gente que vive de la política y poca gente que vive para la política. Vivir para la política es vivir a partir de las convicciones y de los ideales en el ejercicio de la política, pero poderse retirar en determinado momento y regresar, como regresaban los republicanos romanos a su campo, a arar su campo después del consulado o después de haber ejercido cargos importantes en la República. No es el caso, ¿verdad? Dentro y fuera del partido, lamentablemente, estas cosas no se han dado. Sí, efectivamente no se vive en política sin un sano pragmatismo, efectivamente hay que llegar. Pero nosotros en México, para cerrar este punto, tenemos una oposición desarticulada, desmadejada, destruida. Es decir, no nos vamos a enfrentar realmente a una oposición como partidos políticos bien armada. Son las voces de los grandes poderes económicos que poseen los medios de comunicación. Pero no más allá, electoralmente no tienen vida. Y lamentablemente una cosa que le falta o que nos ha faltado es una oposición. No se vive en democracia si no se tiene una oposición seria, estructurada y coherente, que no la tenemos. Entonces estamos haciendo oposición dentro de nosotros mismos, ¿no? Y el asunto de la falta de formación. Morena no solamente carece de formación, el Instituto de Formación de Morena nunca arrancó. En realidad, nunca arrancó como debió haber arrancado, ¿no? Es un instituto pequeño, es un instituto enclaustrado y a veces sectario, es un instituto que no tiene vida, que no ha entendido la realidad actual. Seguimos con paradigmas de los años 60, 70, tenemos un mundo absolutamente cambiante, que ya sufrió después de la caída del muro de Berlín muchas cosas, estamos ya en otra era y seguimos atascados en eso, ¿no? Entonces la ciudadanía y el pueblo mismo, el obradorismo, que yo lo diría así, no Morena, el obradorismo, está ansioso de recibir formación política auténtica.
no estos asuntos farragosos y ese tipo de cosas, sino que se le explique la realidad política con claridad. Morena necesita cuadros, no ha construido, no los ha construido, y por eso los políticos tradicionales están ganando. Porque estos políticos son avesados, son listos, son astutos, saben dar la vuelta, saben trabajar y saben operar. Si el PRI tenía algo, era disciplina y capacidad de organización, y se estructuraba en territorio y tenía poder de convocatoria. Nosotros, lamentablemente, hay que decirlo, no lo tenemos. Y no lo tenemos porque no entendemos de disciplina, creo, en gran medida. Pero bueno, mi preocupación se da en cuanto a el abandono de la figura de Andrés Manuel López Obrador y el qué va a suceder después cuando Morena tenga una serie de individuos con sus chalecos, estos que son muy simbólicos, ¿verdad?, recorriendo y diciendo esto. Y yo no digo del pasado remoto, como dice la maestra. Yo hablo del pasado de hace 15 días o de 3 meses, porque hay gente que con total desfachatez y cinismo dice, ¿de qué es? Como decía Enrique IV, París bien vale una misa. Así es esto. Partir de la base de lo que necesita una nación actualmente. Cuando en los años 60 se hablaba de internacionalismo, o sea, y este es un replanteamiento de fondo. Por eso siempre mi llamado a observar la realidad presente, que es muy distinta a la realidad de hace 40 o 50 años. ¿Qué es lo que necesita una nación? Antes había internacionalismo, antes la lucha estaba en la producción, antes en la realidad, hoy en la virtualidad, hoy en el consumo y hoy en la soberanía de las naciones. Entonces, hoy la tradición y la soberanía son importantísimas y el presidente lo dice, cosa que no eran en la lucha de antes. Entonces, ¿por qué uno de los pilares de la transformación es la recuperación de la soberanía? Porque sin soberanía no hay absolutamente nada. Nos diluimos en la entelequia esta globalista, en la que somos víctimas fáciles y propicias de las grandes compañías transnacionales. Entonces no tenemos que perdernos en luchas pequeñas. La gran lucha es la lucha por la recuperación de la soberanía nacional. Y por ejemplo es vital el control de la energía en un mundo como el que vivimos. Las luchas por el gas y por el petróleo, ¿qué tratan de decir los partidos neoliberales? De decirnos, vamos a las energías limpias, por ejemplo, inexistentes tecnológicamente para satisfacer los requerimientos, y el espantajo del cambio climático al que sirven los idiotas útiles, falsos ecologistas, cuando en realidad nos están privando del desarrollo que necesitamos, industrial, económico, porque tienen una guerra contra el petróleo, contra el gas. Nosotros tenemos que trabajar en eso y desarrollar una gran industria. La soberanía es fundamental. Internamente, ¿a dónde vamos? Bueno, internamente tenemos un conflicto muy grave. Sigue habiendo una injustísima distribución de la riqueza. Se desatendió el sector laboral. Las grandes luchas, las grandes manifestaciones antiguas, eso sí es de rescatarse, eran por el salario digno, eran por el empleo, eran por los derechos de los trabajadores. Hoy son por otras cosas, que no critico, pero son otras cosas. No vemos en la calle multitudes de gente exigiendo mejores condiciones salariales. El presidente ha mejorado en un 100% el salario mínimo, prácticamente 80 y tantos, terminará el sexenio con un incremento del 100% de los salarios mínimos. Pero eso no es suficiente porque siguen conteniendo las grandes empresas, siguen conteniendo los incrementos salariales, porque nos hemos vendido en el extranjero como una nación de salarios baratos y donde es fácil contaminar, destruir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que un modelo industrial, un modelo de desarrollo nacional, y finalmente el otro ámbito, el ámbito de la corrupción y de la impunidad. Entonces, ¿cómo seguir combatiendo la corrupción cuando seguimos pensando que la política es el lugar propicio para enriquecernos? Y sigue pensándose en muchos ámbitos. Es una contaminación. Y finalmente, lo de la justicia, sí, efectivamente. La impunidad que está avalada por un poder judicial
que no quiere renunciar no solamente a sus privilegios, sino lamentablemente a utilizar el aparato de justicia con el propósito o doble propósito: mantener privilegios de unos cuantos, sobre todo de las grandes empresas. Número dos, el asunto importante, el que estas mismas personas puedan continuar, se les dé vida a través del ataque sistemático a las reformas que prevén la vuelta al espíritu constitucional del 17, que es la soberanía y la rectoría económica del Estado en los aspectos que son estratégicos, ¿no? No lo permiten porque en todo ven negocio. Entonces hay que desmontar esa mentalidad. Bueno, yo creo que hace falta emocionar y muchos políticos no emocionan. Y no emocionan porque no están emocionados. Entonces, lo que tenemos que ganar es ganar en el pueblo esa convicción de que esta transformación es indispensable y además atañe a cada persona y favorece a cada una de las personas, ¿no? La comunicación del presidente es extraordinaria, no solamente en las formas, sino en el fondo eminentemente didáctico, repetitivo, sustancial, porque se tiene que ir a lo sustancial. Por eso hablaba yo de soberanía y todas estas cosas. Si nos dispersamos, olvidamos que esta lucha se va a ganar, por ejemplo, con un elemento central que es el patriotismo, ¿no? Y el patriotismo llega a muchos y tenemos que ir conquistando a muchos. El pueblo no está conformado solamente por gente que piensa como yo. Esto tal vez nos ha faltado. No hablo de las élites plutocráticas, no hablo de esos grupos, sino hablo de ir a la gente para convencerla de asuntos muy básicos. ¿Cómo es, por ejemplo, que el presidente habla de cosas tan sencillas como de que un político es bueno en tanto en cuanto ama al pueblo, más que amar sus propios intereses o al dinero? Cosa que la gente entiende. Entonces, la comunicación, que es un terreno importantísimo, la transmisión de las ideas y de las emociones, que hoy la oposición está trabajando también ya a través de la inteligencia artificial. Yo conozco algo de redes y lo conozco a través de la experiencia personal. Y estoy empezando a entender cómo es que se le puede llegar a la gente y cómo es que se puede construir esa emoción y cómo es que se puede politizar a partir también del ejemplo del presidente, ¿no? Precisamente esa es la formación. Y no ha habido una formación complejísima y de ideas dificilísimas de entender, sino muy sencilla. Lo vemos en la mañanera. Se dirige a todo el pueblo, se dirige de forma sencilla y atiende a los asuntos más profundos del ser humano. Aquellos que convencen a todos y que los motivan y los emocionan. Él dice, habla de honradez, habla de patriotismo, habla de bondad, habla de amor al prójimo, habla de cosas que entiende toda gente bien nacida y con bondad y con deseos de que prospere su comunidad, su pueblo, su nación. Entonces, estos son los asuntos en los que Morena y en los que la próxima administración debe trabajar, creo yo. Y se me olvidaba decir algo importantísimo antes: una reforma fiscal que es vital para el progreso de México. Tenemos pocos recursos, somos el tercer país en toda Latinoamérica con la más baja recaudación o la más baja recaudación en comparación del Producto Interno Bruto. O sea, tenemos muy poco producto de los impuestos. Esto es un asunto cultural, pero es un asunto también de valentía en las reformas que deben hacerse.